Vamos a hacer una oración, hermanos. Por favor, nos ubicamos en el texto de Hebreos 1, por favor. Ahorita regresaremos al Salmo 119. Pero vamos a tomar un texto en Hebreos 1. Acompáñenme a orar, por favor. Nuestro Padre Celestial, agradecemos en esta mañana tu bondad, tu misericordia en concedernos estar aquí reunidos para adorarte. Suplicamos la ayuda y la guianza de tu Espíritu Santo para declarar y para guardar en nuestros corazones la verdad que está aquí en tu Santa Escritura, Señor. Ayúdanos a que desde nuestro corazón, atesorando esta palabra, podamos ser conducidos como a ti te agrada que vivamos, Señor. Bendice tu evangelio y suplicamos tu ayuda para cada uno de los que estamos aquí, los que están escuchando a través del internet. Te pedimos también que les ayudes. Te rogamos estas cosas y te damos las gracias en Cristo Jesús. Amén. Bueno, la sección que tocaremos el día de hoy es en el Salmo 119, del versículo 49 al 56. Y el tema en este pasaje es del consuelo que proporciona la palabra de Dios a los creyentes, especialmente en los días de aflicción, y sabemos, ¿no?, que en realidad en todo tiempo. Y cualquiera podría preguntar o podría pensar, bueno, ¿cómo es que pueden obtener consuelo y esperanza de una simple palabra? Y la respuesta que tenemos es que obtenemos consuelo y obtenemos esperanza de la palabra, porque la palabra que está comprometida en la Escritura es la palabra de Dios, la palabra inspirada de Dios, porque toda Escritura es inspirada por Dios, dijo el apóstol Pablo. Toda la Escritura es útil para enseñarnos y para redarguir, para instruirnos en justicia, a fin de que cada uno de nosotros seamos enteramente aptos, ¿sí?, para todas las cosas, para toda buena obra, ¿no? Así la palabra inspirada, la palabra infalible, la palabra inerrable, la palabra suficiente que fue diseñada con el propósito de llevarnos a la salvación y con el propósito de conducirnos en el proceso de la santificación. Es así como a través de ella, porque para eso fue diseñada, que nosotros llegamos a obtener el consuelo y la esperanza. No es una simple palabra, es la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, este mismo Dios que creó los cielos y la tierra al principio y que ha dado testimonio en el Antiguo Testamento a través de manifestarse con señales y prodigios, guiando, salvando primero de la esclavitud al pueblo de Israel y después guiándolo a la tierra prometida, y toda la narración se centra en el Antiguo Testamento, en el pueblo de Israel. Y nos dice también aquí en Hebreos, el punto aquí, versículo 1 del capítulo 1, que Dios dice, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, hablando de la venida de Cristo, y todo el Antiguo Testamento está lleno de estas promesas. En estos postreros días, los días del Nuevo Testamento, dice, nos ha hablado ahora a través del Hijo, al cual constituyó heredero de todo y por el cual asimismo hizo el universo. Entonces encontramos nosotros aquí en la palabra de Dios el testimonio de Dios mismo, ¿no? Que Él envió a su propio Hijo a dar testimonio, se encarnó, realizó su obra, murió y resucitó, y así fue constituido heredero de todo. Así este Dios que se ha manifestado en la historia humana, es muy importante que no perdamos de vista esa relación que tenemos aquí en estos versículos. Como dijo el apóstol Pablo, no se ha hecho
al rey Agripa. No se ha hecho esto, rey Agripa, en algún rincón, en un lugar oscuro, ¿no? Es sabido de todos la historia de Israel, la historia de Jesucristo, su aparición, su declaración en el Nuevo Testamento. Así entonces este mismo Dios que se ha revelado en la historia nos dice, vean por favor en Números 23, no hemos salido del tema, ¿por qué los creyentes obtenemos consuelo y obtenemos esperanza de esta palabra? Ya lo respondimos, porque es la palabra de Dios. Y dice el Señor, este Dios que se reveló en la historia humana, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, dice 23:19, por boca del profeta Balaam, que fue contratado, ¿no? Ya sabemos, por Balac para maldecir a Israel y nunca pudo hacerlo, ¿verdad? Nunca pudo hacerlo. Entonces Dios, usando a este profeta, dijo en el versículo 19, le dijo a este Balac que deseaba la maldición de Israel, dice Balac, levántate y oye, versículo 18, escucha mis palabras, hijo de Zippor. Dice, tienes que aprender, ¿no? Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará, poniendo de antemano aquí el profeta en la palabra que Dios le dio, que Dios es inigualable, Dios es maravilloso, Dios es todopoderoso. Lo que Él dice, lo que Él determina, lo que Él promete, lo va a cumplir. Cuando vemos que este Dios es el Dios que está comprometido en la palabra del Nuevo Testamento, entonces no es la palabra de los hombres. Ciertamente la Biblia nos llegó a través de los profetas, a través de los hombres, pero los hombres hablaron siendo inspirados por Dios. Y claro, ellos mismos declaran en sus escritos que ninguna profecía humana, ninguna profecía de la Escritura fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hablaron, cada palabra que compone la Escritura fue dada por Dios a los hombres para que ellos lo escribieran, y esta es la palabra que está comprometida aquí. Por eso cuando este libro nos dice algo acerca de la vida, algo acerca de nosotros, siempre resulta infalible, siempre resulta inerrable, siempre resulta todo suficiente, porque es la palabra inspirada de Dios. Entonces, cuando se pregunta, ¿no?, ¿cómo pueden obtener consuelo y esperanza de una simple palabra? Nosotros decimos, porque esa simple palabra que tú le llamas así es la palabra de Dios, que fue inspirada por Él y entregada a nosotros por los profetas y apóstoles, ¿no?, y evangelistas. Entonces su verdad es firme como una roca. Siendo la Biblia su palabra, entonces la palabra de Dios, la Biblia se constituye como un cimiento firme donde los creyentes podemos poner nuestra confianza, nuestra fe, y tenemos garantía de que nunca seremos defraudados. Dios no es hombre para que mienta. Si usted, no queremos poner ejemplos, mucho menos de Holanda, ¿verdad?, porque ustedes ya conocen a las personas ahí, ¿verdad? Pero cuando decimos confiamos en esta persona ciegamente, ¿no?, y resulta que la persona en la que confiaba ciegamente no llega a cumplir el cometido, ¿verdad? Por eso la palabra de Dios cobra bastante fuerza, ¿no? Cuando entendemos, dice, Dios no es hombre para que mienta, Dios no va a fallar, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Es que no sabes qué me pasó, es que no sabes qué sucedió. Lo que se me atravesó no se me había atravesado nunca en la vida, y un carro, una piedra o lo que sea, ¿no? Entonces y finalmente la persona falla, ¿no? Pero encontramos que Dios no tiene obstáculos, no hay piedras, no hay obstáculos, no hay excusas, no hay pretextos. La palabra de Dios es segura,
es infalible, es todo suficiente y está diseñada para darnos consuelo, para darnos esperanza, para fortalecer nuestra fe. Por eso nosotros obtenemos de ella esta fuerza y este vigor que solo Dios puede dar a sus hijos. En ninguna manera seremos jamás defraudados. Esta es la idea, se viene a mi mente el pasaje de Romanos 1:16, cuando el apóstol dice, no me avergüenzo del evangelio. Es decir, esto es algo verdadero, no es un fraude, no me avergüenzo, decía, no voy a ser defraudado, porque el evangelio es el poder de Dios para la salvación de las personas. La verdad de Dios es firme como la roca y sus promesas son como cheques al portador en el banco de la fe. Así hay un libro que es de Spurgeon, ¿no recuerdan ustedes? El libro de cheques del banco de la fe. Cuando nosotros tomamos una promesa de Dios y la creemos, entonces la vamos a cambiar seguramente en el banco de la fe. Dios no va a fallar, nunca va a fallar, es oro molido lo que tenemos ahí si nos apropiamos de una de estas promesas. De tal manera que consuelan entonces y fortalecen el alma de los creyentes que esperamos en ellas. Al considerar este párrafo, veremos cómo David lidiaba con la aflicción. Volvemos al Salmo 119, versículo 49. En este párrafo, en estos 8 versículos que comentaremos el día de hoy, vamos a ver cómo David, el salmista, lidiaba con la aflicción, lidiaba con las burlas y cómo luchaba en su vida, ¿no? Cómo vivía su vida diaria, apoyándose en esta palabra, orando por las promesas de Dios, recordando lo que Dios había hecho en su vida y manteniéndose firme en su propósito de obediencia y santificación. Esto es lo que vamos a ver. En primer lugar, vemos los primeros 2 versículos, versículo 49 y versículo 50. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Este es mi consuelo en mi aflicción. Obviamente estaba en un estado de aflicción, de angustia. Es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado, me ha avivado. Entonces encontramos aquí en estos primeros 2 versículos, encontramos al salmista orando por las promesas de Dios, usando una palabra que usamos nosotros muy común. Mandamos a nuestro hijo a alguna parte, no se te vaya a olvidar acuérdate de esto, ¿no? Acuérdate. Y así ahora el salmista está utilizando, ¿no?, las promesas de Dios. El Señor había prometido salvación a Israel y que había prometido al rey David que uno de su descendencia ocuparía el trono de Israel eternamente y para siempre, ¿no? Usted puede ver eso en 2 de Samuel 7, no lo vamos a ver, 7, 12 al 14. Ahí dice, y uno que saldrá de tu simiente ocupará el trono eternamente y para siempre. Dios había prometido esta salvación a Israel y este reinado eterno de la descendencia de David. Entonces, él toma estos versículos, toma la promesa de Dios como su argumento de oración, ¿no? Este es lo que tenemos aquí. David está usando lo que Dios le prometió como el argumento de su oración. Es como cuando usted le dice a su esposa, sin poner casos concretos, ¿verdad? ¿Sí? El viernes te voy a dar X cantidad de dinero, 2,000 pesos, bueno, es muy 2,000. Y es, acuérdate del viernes, ¿verdad? Acuérdate. Entonces, bueno, usted dio la promesa que el viernes, entonces su esposa no está haciendo más que ¿qué? Recordarte que el viernes, ya dijiste. Entonces, en boca cerrada no entran las moscas, ¿verdad? Entonces, aquí Dios dice, es exactamente el punto, ¿no? O sea, el salmista está poniendo la ilustración. Tú prometiste, ¿no? Tú me dijiste, me diste la promesa de salvación, le diste la promesa de salvación a Israel.
Nos has dado, me has dado la promesa de que de mi descendencia vendrá un rey eterno. Y yo te estoy pidiendo, tu siervo está pidiendo que cumplas esta palabra, que cumplas esta promesa que me has hecho. La palabra, acuérdate, la palabra puede traducirse aquí como la promesa. Acuérdate de la promesa dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar, en la cual me has hecho tener esperanza. Entonces le insiste a Dios que se acuerde de ello. Y hermanos, es importante fijarnos que entre los hombres resulta común que olvidemos lo que dijimos que íbamos a hacer el viernes, ¿no? Y por la ocupación del trabajo, recuerdo de una persona que le tuvieron que preguntar 80 y 100, no sé cuántas veces, ¿qué día es hoy? Es viernes, ya te dije que es viernes, ¿no? Resulta que era el aniversario de una pareja de Holanda y la persona, aunque le preguntaban, ¿qué día es hoy? ¿No te acuerdas qué día es hoy? No, es viernes, ya te dije que es viernes. Era viernes, pero no era cualquier viernes, era el viernes del aniversario, ¿no? Creo que ahora las relaciones ahora los cuentan, cumplen cada mes y casi cumplemes, van a celebrar el cumplemes y ya cuando te casas casi cada década, no decir, bueno, se nos olvida lo que prometemos, pero Dios no olvida, no es como nosotros. La Escritura, usando este lenguaje antropomórfico, ¿no? Nos dice en Génesis, sin perder ahí Salmo 119, como después del diluvio, Génesis 8, 1 y 2, dice que Dios se acordó de Noé. Entonces, cuando nosotros decimos, ¿de dónde saca el salmista este estilo de orar? ¿De dónde saca esta forma? La Escritura nos dice, ¿no?, que después del diluvio, ahí en Génesis 8, 1 y 2, nos dice que Dios se acordó de Noé y de los animales y dice, y cerró las cataratas de los cielos, ¿no? Se suspendió, ya se suspende el diluvio, se acordó Dios, ¿no? Aquí está la misma palabra usada por David. Acuérdate, aquí se acordó Dios, dice, y ordenó disminuir las aguas. Esta misma expresión la podemos encontrar en Génesis 19, en el versículo 29, cuando encontramos a Abraham muy consternado, ¿no?, porque Dios le había comunicado que destruiría Sodoma y Gomorra. Entonces, cuando Abraham supo eso, se consternó su corazón, ¿no? Y nos dice en Génesis 19, 29, ¿no? Abraham había orado cuando Dios le comentó esto, antes en Génesis 18, 25, cuando estaba orando Abraham, y le dice, si hubiera ahí 50 justos, y Abraham tenía en la mente a Lot y su familia, ¿verdad? Si hubiera ahí, no la destruiría, y si hubiera 40, no lo destruiría por amor de los 40 justos, y así se fue recorriendo, ¿verdad? Así había orado Abraham. Entonces la expresión nos dice ahora en Génesis 19, en el versículo 29, así fue que cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, se acordó Dios de Abraham. O sea, ya podemos ver aquí la relación, ¿no? Cuando Dios nos da una promesa, cuando Dios nos da información a través de su palabra y nosotros lo transformamos en oración, entonces esto nos ayuda y dice la Escritura que Dios se acuerda, ¿no? Hemos estado orando muchas veces por un asunto, por otro asunto, y cuando escuchamos esto aprendemos, decimos, no ha pasado nada, vendrá el tiempo. Dios se acuerda de la oración que hemos hecho, Él ha dado sus promesas. Entonces, aquí lo podemos ver, Dios se acordó de Abraham, y ¿por qué se acordó? Porque él había orado, ¿no?
había orado pidiéndole si hubiera alguno justo. ¿Y qué hizo Dios? Sí, los ángeles dijeron: no podemos destruir Sodoma y Gomorra hasta que tú y tu familia sean sacados de aquí, ¿verdad? Entonces, así es el asunto. Podemos ver que Dios promete la liberación y después la concede. Entonces, ¿por qué hace Dios de esta manera? Lo hace para despertar el deseo en nosotros. Lo hace para que nosotros tengamos el deseo de aquello que Dios ha prometido. Lo hace para que nosotros nos ejercitemos en la fe. Porque no andamos por vista, andamos por la fe. Porque hace Dios estas cosas, lo hace para probar la sinceridad de nuestra devoción. Y lo hace también para perfeccionar nuestra paciencia. Porque algunos tenemos como 3.4 segundos de paciencia, ¿no? Luego nos airamos, luego queremos que las cosas sean rápidas. Y somos ejercitados en la paciencia, ¿verdad? Entonces, nos gustan esos ejercicios rápidos, pero Dios nos ejercita en la paciencia, y eso no es rápido. Pone un asunto sobre tu vida y no lo quita, y pasan años y no lo quita. Así es con alguna enfermedad, así es con alguna prueba que Dios pone en nuestras vidas. ¿Sí? Muchas cosas suceden, ¿no? A veces las familias reciben en su seno a hijos que no están en todas las condiciones que normalmente tienen. Entonces, si uno dice, ¿por qué Dios permitió estas cosas, no? Y lo entendemos, ¿no? Dios está probando, Dios está ayudando a esas personas a que tengan paciencia, a que tengamos amor, a ejercitarnos en nuestra fe, a aumentar nuestra dependencia de Él, de tal manera que las personas que tienen hijos así, hemos llegado a escuchar que nos dicen: han sido una bendición para nosotros, una verdadera bendición, ¿no? Un niño de 20 años, un niño de 25 años, han sido una bendición. Y uno dice, pero es que es mucho trabajo. Sí, pero ha servido para desarrollar mi amor, ha servido para desarrollar mi paciencia, ha servido para desarrollar mi dependencia de Dios, me ha mantenido humillado. Es una maravilla. Así actúa Dios. Notemos también en el versículo 50 que el salmista nos indica que encontró consolación y encontró vida y ánimo en la palabra. Cuando nosotros escuchamos lo que la Biblia narra acerca de los creyentes, acerca de los hijos de Dios, y nos dice que David encontró, Noé encontró, todos los creyentes, todos los héroes, la galería de la fe de Hebreos 11, vemos que confiaron en Dios y fueron animados, encontraron consolación y encontraron sustento para vivir sus vidas en la época que les tocó vivir, ¿no? Así nosotros debemos encontrar esa consolación y ánimo y vida aunque estemos en la aflicción. Esto es algo que tiene este pasaje, ¿no? Nos enseña que puede haber consolación y puede haber ánimo aún en medio de las aflicciones. Esto es lo que la poderosa palabra obra en nuestras vidas, ¿no? ¿Sí? Como ya lo señalamos en la introducción, esto se debe a que la palabra comprometida en la promesa no es una palabra cualquiera, ¿verdad? Es la palabra de Dios. Solo su palabra es viva y eficaz. Solo la palabra de Dios puede producir esto en el corazón de los hombres, en el alma de los hombres. Ninguna otra palabra puede producir esto. La palabra de los hombres es semejante a la hierba y a la flor del campo que perecen, pero la palabra de Dios permanece para siempre, trayéndonos a experimentar un gozo y una consolación que son más que las cosas temporales y pasajeras que tenemos en este mundo.
Cuando las personas dicen, ¿por qué? ¿Cómo fue que empezaste en el Evangelio? ¿Cómo fue que comenzaste a ser cristiano? ¿Cómo fue que dejaste las tradiciones de México y de Latinoamérica y todo eso? ¿Cómo fue? Pues empecé a escuchar la palabra. Y la palabra de Dios es viva y eficaz y poderosa. Transforma la mente, transforma el corazón, cambia el alma. Es la verdad. Entonces resulta asombroso, ¿no? Encontrar, leyendo las historias, la historia del apóstol Pablo, como él encontrándose, todos los creyentes están identificados, ¿no? En el primer siglo la iglesia fue perseguida terriblemente y los creyentes fueron esparcidos. Y a pesar de todos los sufrimientos que tuvieron, tenían gozo y tenían contentamiento. No tenían pantalla de 80 pulgadas, no tenían su iPhone, no tenían Google Maps, o sea, no tenían ninguna de esas cosas y eran felices. Nosotros podemos pensar ahora, ¿cómo alguien puede vivir sin el WhatsApp? Y mucho más sin el Facebook, ¿no? Entonces algunos están ahí. No podemos creer cómo esas personas vivían así, ¿no? Y la Escritura nos enseña, ¿no? El apóstol Pablo, vea usted en 2 de Corintios 11. Hemos leído más de una vez la lista de sufrimientos. Cuando los corintios empezaron a sentirse como un poquito llenos de orgullo, inflados, peleando, yo soy de Pedro, yo soy de Cefas, yo soy de Apolos, y empezaron a menospreciar un poco al apóstol Pablo. Entonces el apóstol Pablo en una de sus cartas les escribe, no, dice, ustedes deberían pensar diferente, yo soy un verdadero apóstol de Dios. Y empieza a defender su ministerio, y dice en el versículo 22, son ellos hebreos, también yo soy, son israelitas estos que les están hablando, yo también, son simiente de Abraham, porque no, una cosa era que tú fueras de padre judío y de madre gentil, no, pero dice, no, yo soy hebreo de hebreos, yo también soy israelita, ¿no? Soy hebreo de hebreos en cuanto a la ley, soy un fariseo, decía en otro pasaje. Son ministros de Cristo, como poco sabio hablo, yo más, dice, en trabajos muy abundantes, en azotes sin medida, en cárceles, en muerte muchas veces, y empieza a dar una serie, dice, he sufrido un poquito, ¿no? Dice, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno, su espalda ha de haber parecido un arado ahí, que había pasado un arado, imagínense cómo estaba marcada su espalda. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, ¿sí? 1 noche y 1 día he estado en lo profundo de la mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de gentiles, peligros en la ciudad, en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos, en trabajo y en fatiga, en muchas vigilias, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez, todas estas cosas, y nosotros estamos molestos porque ya no aguantamos el polvo de aquí, de los que están arreglando la calle, ¿no? Ya no lo aguanto más el polvo. Y si le tocó hacer el aseo, decimos, ay no, él estaba horrible, las sillas llenas de polvo. Pero leemos esto, decimos, hermanos, hemos dicho esto otras veces, quién sabe si nosotros fuéramos capaces de ser hijos de Dios en aquella época, ¿no? O sea, como que somos muy sensibles, ¿verdad? Nos ahogamos con poquita agua y nos enlodamos con tantito polvo, ¿no? Entonces, y vea en 2 de Corintios 1, el apóstol Pablo nos dice que Dios permite estas cosas con un propósito, que es el tema que estamos viendo, ¿no?
la consolación de las Escrituras. Dice 2 de Corintios 1:3. Bendito sea Dios, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de misericordia, el Dios de toda consolación. 2 de Corintios capítulo 1, versículo 4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier angustia, con la consolación con que nosotros somos consolados de Dios. Resulta que lo que experimentamos y lo que vivimos en la tribulación y en las dificultades es una escuela, es un aprendizaje para que usted madure, para que usted sea capaz de sobrellevar y ayudar a otro que está siendo igualmente atribulado, probado. El propósito de esta consolación recibida es capacitarnos para consolar a otros. Para esto es. Entonces, a veces lo que nos sucede solamente es es un curso de capacitación para que aprendamos y podamos después ayudar a otros, ¿no? Pudiéramos llamarle a esto la experiencia espiritual, ¿no? La experiencia espiritual que llegamos a tener, que Dios nos concede, es para poder apoyar y consolar a los demás de la manera como nosotros fuimos consolados. Es que yo sí, mira, te voy a mostrar en la Escritura este pasaje, ¿verdad? Es que estoy muy desesperado porque la situación y el trabajo y el país mira, aquí Dios habla del afán y la ansiedad en el Sermón del Monte, mira, para eso Dios nos enseña todas estas cosas, ¿no? Para que podamos ayudar y consolar a otros, para que aprendamos a simpatizar con los que están en necesidad y los que están en aflicción. Esto es muy importante que lo comprendamos, ¿sí? Porque somos parte de ¿qué? Dijo Pablo, dice, vosotros sois el cuerpo de Cristo. Somos parte de un cuerpo. El cristianismo no es para vivirse en forma autónoma, aislada. Es decir, no, soy un superhombre de Dios en lo individual, ¿no? Y soy grande en mi profesión de fe, ¿no? Pero no me relaciono con el resto del cuerpo, o sea que no me importan los demás, ¿no? Entonces eres un Superman del cristianismo, tú solito. Creces, avanzas, los demás no me importan, yo soy. Somos un cuerpo. Lo que aprendemos es para poder compartirlo con otros, para que aprender a extender la mano, porque si no nos enseñan a extender la mano, pues nada más la vamos a poner así de este lado, ¿no? Pero hay que extenderla también y jalar, ¿verdad? Hay que acompañar, hay que apoyar, hay que acercarnos. No es para que vivamos solos. Nos enseña el Señor para que aprendamos a simpatizar con los que están en necesidad y en aflicción, porque somos un cuerpo, no somos miembros sueltos. A veces este comentario para cerrar esta parte, a veces en las iglesias hay personas que dicen, bueno, voy a ir, pero no hay que comprometernos tanto. No hay que, nada más, y ya nos retiramos, ¿no? Pisamos y salimos, ¿no? ¿Quieres ser parte del cuerpo y no te quieres comprometer? No estamos teniendo la mentalidad de Cristo. Somos parte del cuerpo. Entonces, nuestra mentalidad no debe ser individualista, sino corporativa, ¿no? ¿Sí me explico? Ahora, en segundo lugar, el salmista, volviendo al Salmo 119, ya estamos comentando, le dice a Dios, acuérdate de tus promesas que me has dado, en las que me has hecho esperar, ellas son mi consuelo, me siento animado con ellas, dice. Pero también se atraviesa versículos 51 y 52, vemos aquí al salmista orando en medio de la oposición, en medio de las burlas y el reproche, ¿no? Dice, los soberbios se burlaron mucho de mí.
O sea, no fue una cuestión ocasional, dice, se burlaron mucho de mí. Mas yo, dice, ¿qué fue lo que hizo? Dice, me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos y me consolé, ¿no? Entonces, vemos aquí que no solamente la aflicción había alcanzado al salmista, sino también tuvo que enfrentar mucho la burla. Al menos recordamos en la vida de David, cuando trajo el arca por segunda vez, después de la muerte de Usa. ¿Se recuerdan ustedes que se acercó al arca la primera vez que trató de trasladarla a Jerusalén? Y murió Usa y se quedó calmado David, ¿no? Entonces después se propuso llevarla, y recuerdan que su mujer, que se llamaba Mical, que era hija de Saúl, se burló de él. Le dijo, qué bien has quedado ahí desnudándote delante de las criadas de tus siervos. Y David respondió, dice, bueno, no me desnudé delante de ellas, ¿no? Sino bailaba y danzaba yo delante de Jehová, ¿no? Su mentalidad estaba puesta en darle el honor y la gloria a Dios. Pero ella se burló. La escritura nos señala en esa parte, 2 de Samuel 6:20 en adelante, la escritura nos señala que Mical no tuvo hijos. Dice, de esta manera David, ¿no?, en medio de las burlas, se afirmó más en Dios, ¿no? Es lo que está diciendo. De este modo no se apartó de la ley del Señor. Lo que para Mical resultó vergonzoso, para él resultaba su servicio normal hacia Dios, ¿no?, trasladando el arca. Hermanos, la burla y la oposición no deben resultarnos algo novedoso. Siempre en la escritura Cristo nos advirtió. Vea sin perder ahí el Salmo 119, vea Mateo 10:34. En Mateo 10:34 Cristo dice a sus discípulos, no penséis, 10:34 de Mateo, no penséis que he venido para meter paz en la tierra. No he venido para meter paz, sino espada. Porque he venido para hacer disensión, o para causar división del hombre contra su padre, y de la hija contra su madre, y de la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama padre o madre más que a mí no es digno de mí, y el que ama hijo o hija más que a mí no es digno de mí. O sea, ¿qué significa esto? Que no puede haber comunión entre Cristo y el mundo. Son dos puntos de vista totalmente opuestos, son dos polos opuestos. ¿Sí? O sea, no nos debe sorprender que haya burla y que haya oposición hacia nosotros. Cristo lo dice claramente en el Nuevo Testamento, ¿no? O sea, si tú te identificas como creyente, lo que vas a recibir del mundo, ¿qué es? Oposición, burla, escarnio. Y entonces, ¿cómo resolvió David el asunto? Dice que lo resolvió, dice, me acordé entonces, oh Jehová, de tus juicios antiguos y me consolé. Se acordó nuevamente de los juicios pasados de Dios. ¿Sí? Se puso a leer. Él tenía solamente lo que es el Pentateuco, ¿verdad? Tendría él como escritura. Entonces, ¿cómo no acordarse, no? David conocía perfectamente la trayectoria de cuando Dios sacó a Israel de la esclavitud en Egipto, cuando los llevó por el desierto, toda la oposición, toda la murmuración, todo lo que padeció. Eso le ha de haber enseñado a él. Los grandes descalabros sufridos por Israel en su travesía hacia la tierra prometida. El Salmo 106, atrasito, nos dice en el versículo 7. Salmo 106,
versículo 6, pecamos con nuestros padres, hicimos iniquidad, dice, hicimos impiedad, no hicimos lo que es justo y tampoco lo que es piadoso. Nuestros padres en Egipto, dice el salmista, no entendieron tus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto a la mar, en el mar Bermejo. O sea, al leer eso, David recordaría, ¿no? ¿Cómo no acordarse de los grandes descalabros de Israel? Y cómo no acordarse de que no entendían. Cuando nosotros hemos hablado de este tema en el libro de Números o en los mismos Salmos, vemos cómo ellos se rebelaron y se murmuraron. Y todas estas cosas, vea ahora Romanos 15. Cuando leemos que en el Antiguo Testamento hay ciertas reglas y normas, y no comían carne de cerdo y no comían esto, no quiere decir que usted deba de dejar de comer carnitas. O sea, si usted quiere guardar toda la ley alimenticia y todo, pues no se va a poder. O sea, entonces, ¿cómo debemos leer las escrituras del Antiguo Testamento? Dice 15:4, dice el apóstol Pablo, las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza fueron escritas para que por la paciencia y la consolación de las escrituras nosotros tengamos esperanza. Así es como debemos ver el Antiguo Testamento. La experiencia espiritual de las escrituras es para enseñarnos, y que a través de eso nosotros podamos también ser consolados y fortalecidos. Entonces, es bueno acordarse de las cosas de Dios. De hecho, cuando estamos hablando, ¿qué es lo que estamos haciendo ahorita? ¿Sí? Estamos viendo una porción de las Escrituras, una porción del Antiguo Testamento. El trabajo ministerial, el trabajo pastoral consiste muchas veces ¿de qué? De recordar a los hermanos las cosas que están escritas aquí, de repetirlas, ¿sí? Repítelas, ¿no? Si te van a oír, si no te van a oír, repítelas, díselas constantemente a ellos. Dice en 2 de Timoteo 2:14, recuérdales, que se acuerden, ¿no? Que lleven a su mente, que se acuerden. 2 de Timoteo 2, en el versículo 14, dice, recuérdales esto. O sea, él había tenido sus dichos, la palabra fiel desde el versículo 11, si somos muertos con Él, viviremos con Él, si sufrimos, reinaremos con Él, si le negamos, Él también nos negará, si fuéramos infieles, Él permanece fiel, no se puede negar a sí mismo. Recuérdales esto, protestándoles delante del Señor, que no contiendan en palabras, bla, bla, bla. O sea, ¿cuál es el trabajo? Una parte del trabajo ministerial es recordar continuamente a los creyentes lo que tenemos que hacer, porque resulta que somos ¿qué? Muy olvidadizos, nos olvidamos, ¿no? Recuérdales, amonéstales, porque somos propensos a olvidar. Entonces, hermanos, traigamos a la memoria, como el salmista, las grandes obras de Dios y obtengamos la consolación para nuestros días, ¿no? Aunque las personas contemporáneas se burlen de nuestra creencia. No puedo creer, dicen, ¿cómo fuiste a caer ahí en las garras de los evangélicos, ¿no? No puedo creer cómo es que te hiciste creer. Hermanos, nosotros no nos hicimos creyentes, Dios nos hizo creyentes, Dios obró en nuestras vidas por su palabra. Nosotros mismos damos nuestro testimonio de decir, ¿tú buscaste a Dios? Y la respuesta muy vergonzosa es que no lo buscamos, no lo andábamos buscando. La persona como yo estaba, ¿a qué horas termina este cuate de decirme lo que me está diciendo? Ya me tiene hasta aquí, ¿verdad? Nada más lo estoy aguantando. Ya me quería yo ir, ¿verdad? Se quiere escapar el inconverso, no quiere escuchar, no quiere saber, pero la palabra cumple el propósito para el cual fue enviada. Entonces, aunque se burlen, traigamos la historia antigua, lo que sucedió, veamos los rescates que Dios hizo, veamos las disciplinas que Dios hizo en el Antiguo Testamento, veamos la conducta de Dios hacia su pueblo en el Antiguo Testamento, y de todo eso tomemos entendimiento, ¿no?
En tercer lugar, versículos 53 y 54. De repente el salmista dice: el horror se apoderó de mí a causa de los impíos que dejan tu ley. Y cánticos me fueron tus estatutos en la mansión de mis peregrinaciones, traduce la versión antigua. O sea, en esta porción, versículos 53 y 54, vemos al salmista viviendo en el mundo caído, ¿no? ¿Qué es lo que sucede cuando Dios ha cambiado nuestra naturaleza? Cuando Dios ha iluminado nuestra mente, ha cambiado nuestro corazón de piedra en uno de carne, sensible a su palabra, y nuestra voluntad ha sido liberada de la esclavitud del pecado en que estaba. ¿Qué sucede entonces? Somos una persona nueva. El que está en Cristo, nueva criatura es. Y así comienza a conducirse la persona como una persona nueva. Entonces, ¿cómo ves ahora el mundo? Sí. No entiendo cómo derrochaba mi vida en la forma como lo estaba haciendo. No entiendo por qué tenía yo ese vocabulario. No entiendo por qué tenía yo esa mentalidad, etcétera, ¿no? Ya hemos aprendido con el salmista a orar en tiempo de aflicción, a orar en tiempo de burlas y oposición, pero estos versículos el salmista nos expresa su sentir respecto al mundo que le rodea. Horror se apoderó de mí a causa de la gente que no guarda tu palabra. Estoy rodeado de personas impías, estoy rodeado de personas inicuas, injustas. Personas que no guardan ni la primera ni la segunda tabla, ¿no? Ni son piadosos ni son justos. Y estamos rodeados así de personas que no guardan la santa ley de Dios. Y como que entró aquí en un pesimismo, en una desesperanza. Y es que así al principio comenzamos a mirar el mundo, ¿verdad? Dice uno, no puedo creer, mira, esta persona destruyó su vida en este vicio, esta persona destruyó su vida de esta manera. Vemos las noticias, muertes, tragedias, robos, asaltos, muertes, choques por exceso de velocidad, fiestas, etcétera, ¿no? Vemos en el Salmo 137, hablaremos un poquito al final de este horror, ¿no? Pero ¿qué es lo que ocurre cuando una persona pierde su forma de vida y se va hacia otro lado, ¿no? Los israelitas que fueron llevados cautivos en el cautiverio hacia Babilonia, hubo un cautiverio asirio y un cautiverio también hacia Babilonia. En este último, el Salmo 137, en el versículo 4 y 5, nos dice, ¿no?, que los judíos que fueron llevados fueron apartados del templo, fueron apartados de Jerusalén, su tierra, su lugar donde adoraban, donde estaba el asiento de su nación. Y esto, en su cautiverio, quedaron paralizados por la tragedia, ¿verdad? Y dice el Salmo 137 que habla de este tema: junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos ahí y llorábamos, acordándonos del pasado, ¿no? Acordándonos de todo lo que teníamos en Jerusalén. Y los que nos tenían cautivos nos decían: cántenos alabanzas. Pero no, dice, ellos en el versículo 2 dice que habían colgado sus arpas sobre los sauces, no tenían ganas de cantar. O sea, estaban horrorizados. ¿Qué vamos a hacer aquí en medio de esta nación pagana, en medio de esta nación idólatra? Mi vida estaba allá en Jerusalén, ya perdí todo, ¿no? Estoy aquí desolado. Hicieron bien en acordarse de lo que tenían, ¿no? En valorar. A veces, hasta que no perdemos una cosa, nos damos cuenta de cuánto deberíamos haberlo estimado, ¿no? Sí,
se murió mi papá, mi mamá, mi esposo, mi esposa. No le di lo suficiente, siempre le parece que me quedé. No, es mejor que no nos muramos así, hermanos, que demos lo que tenemos que dar. Y no hasta que se mueren, sí, tanto que lo quería y no me dio tiempo de decírselo. Sí, le ponía yo una jetota para, pues sí, pero... Y ya se murió, y ahora ¿a quién le voy a poner la jeta, verdad? No, si sí lo amaba, nada más que, pues es... Entonces, hay que ponernos ahí. Ellos habían perdido su gozo, hermanos, habían perdido el gozo y la alegría de vivir. Y eso es lo que ocurre con el salmista y los creyentes, ¿no? Cuando somos salvados y vemos, ¿sí?, queremos arreglar el mundo completo, queremos cambiar el mundo completo, no nos sentimos a gusto en el mundo, ¿no? Si nos dieran a escoger, ¿qué prefieres? ¿Quedarte en el mundo o ir al cielo? Y si usted lo está dudando, póngase a analizarlo bien. Si le hicieran la oferta de irse al cielo, ¿la rehusaría? No. Como a veces decimos con un hermano del hermano, dice, es de lo que pedimos nuestra limosna, ¿verdad? O sea, ya queremos irnos. Y es un sentimiento y un deseo natural en un creyente. No estamos a gustos. Nos espanta el pecado que hay en el mundo, nos espanta la situación de este mundo, nos escandaliza. Ay, qué pesado, pues de dónde eres o de dónde vienes. Pero ciertamente, como el salmista, nos horrorizamos. Somos del cielo, queremos estar allá, lo miramos con anhelo y nuestros pensamientos están en Dios y su palabra. Pero de repente despertamos, estás aquí. ¡Ey! Están tocando la puerta, ábrele. Ah, sí, ahí voy. Y regresa, ¿no? Con las tentaciones, los problemas internos y externos que cada uno tiene. Y quedamos claros, no podemos salir del mundo. Pero como los que estaban cautivos en Babilonia, hermanos, la lección para nosotros aquí es, no debemos perder nuestro gozo. Y es lo que está el salmista diciéndonos, ¿no? Volvemos al Salmo 119. El salmista nos está diciéndome, el horror se apoderó de mí, o sea, estoy aquí, vivo en este mundo caído y me quiero salir, no estoy de acuerdo con los rateros, con los mentirosos, con los malvados, no estoy de acuerdo con el estilo de vida. Aquí si me piden que me vaya al cielo, me voy ahorita mismo, inmediatamente. Pero estás aquí. Entonces, ¿cómo puedes sobrellevar este asunto? Y aquí en una forma maravillosa nos presenta el salmista en el versículo 54 la fórmula para ayudarnos a salir de esta desconexión, de este horror. Dice, cánticos me fueron tus estatutos en la mansión de mis peregrinaciones. Y uno dice, ¿cuál terapia nos está recomendando aquí? Cantar. Cuando nosotros estamos aquí adorando a Dios, estamos cantando. ¿Se acuerda usted de sus problemas? ¿Se horroriza del mundo? Nos transportamos, cantamos y dejamos ir nuestra mente, nos concentramos en Dios, adoramos a Dios. Esta es la terapia que recomienda el salmista. No podemos salir de el mundo, pero no debemos permitir que las condiciones presentes nos roben nuestro gozo, nuestra alegría de vivir. Y la terapia es que cantemos la palabra de Dios. Hermano, no hay que colgar el arpa, ¿verdad? No hay que colgar el arpa, descuelgue el arpa, ¿verdad? Y cante. A veces todos hemos tenido experiencias personales en ese sentido, ¿verdad?
cantamos y nos entra alegría, nos entra fuerza, nos entra poder para seguir haciendo las cosas. No necesitamos, aunque de cuando en cuando tomamos alguno, no necesitamos vive siempre, hermanos, sino que cantamos y rejuvenecemos. Entonces, algunos no se nos nota mucho, pero sí rejuvenecemos. Cuando cantamos la palabra de Dios, nuestro espíritu se alegra, nuestra alma se fortalece. También nosotros somos extranjeros y peregrinos, así es de que, hermano, por favor, si tiene usted su radio, su grabadora, su teléfono, lo que usted tenga en su casa, cámbiele de la rancherita y cámbiele de la tropical y mejor cante la palabra de Dios, mira. Escuche la palabra de Dios. Cuando Isaías hablaba de los redimidos, recuerdan ese canto que tenemos, ¿no? Dice, volverán los redimidos de Jehová. ¿Y cómo volverán? ¿Volverán a Sion? Cantando. Y aunque nuestro tabernáculo terrenal se deshaga, no obstante, tenemos una morada eterna en los cielos, ¿no? Entonces, escuchemos la palabra, tomemos nuestro tiempo de meditación, cantemos. El último párrafo, los últimos 2 versículos, vemos al salmista en su vida privada, ¿no? En su vida privada me refiero aquí, porque él dice, me acordé en la noche de tu nombre y guardé tu ley. Hasta nos está hablando del tiempo de su noche, ¿no? El salmista estaba acordándose constantemente. La palabra es acordéme en la noche, es acordéme en una forma ininterrumpida, ¿verdad? Siempre estaba presente la palabra, siempre estaba presente Dios para él. Aún en las noches se acordaba de Dios. Ahora no son los juicios antiguos de Dios lo que ocupa al salmista. Dice, me acordé en la noche de tu nombre. O sea, pensamos en la persona de Dios. El nombre de Dios es lo que Dios es. Vamos a ir un pasaje en Éxodo 33, pasaje que la mayoría de ustedes conoce. Vamos a volverlo a ver. Cuando Moisés le rogaba a Dios, 33, 18 del libro de Éxodo. Y el pueblo de Israel se había rebelado y Moisés le rogaba a Dios que caminara con ellos. Y dice ahí en el 33, 18, le dijo entonces Moisés, ruégote que me muestres tu gloria. Y respondiéndole Dios, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Estamos diciendo, el nombre de Jehová es lo que Dios es. El salmista dice, me despertaba en las noches y me acordaba de tu nombre. Se acordaba de Dios en su plenitud, en todos sus atributos. Y empieza después, dice, clamaré el nombre de Jehová delante de ti, y comienza proclamando lo que algunos ven aquí como la soberanía de Dios, ¿no? Tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Moisés le rogaba a Dios, vayamos todo el pueblo de Israel, y Dios, quieto, ¿verdad? Dice, tendré misericordia del que tendré misericordia. O sea, tú no me vas a decir de quiénes voy a tener yo misericordia, Moisés. Yo tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia. Entonces, vemos en Éxodo 34, versículos 5 al 7, que Dios proclama su nombre. Dice, Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, con Moisés, proclamando el nombre de Jehová. ¿Y qué es lo que proclamaba? Sus atributos. Entonces, pasando Jehová delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, todopoderoso, misericordioso, clemente, piadoso, tardo para la ira,
grande en benignidad, en bondad y en verdad, en fidelidad, que guarda la misericordia en millares, que perdona la iniquidad y la rebelión y el pecado y su santidad, ¿no? Que de ninguna manera justificará al malvado, y que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, ¿no? Ya hemos explicado cómo funciona esto, ¿verdad? No es que no, y si mi hijo es parte de una maldición, no, o sea, la maldición es en el sentido de, ¿no? Un papá idólatra le va a enseñar a su hijo, ¿qué le va a enseñar? Idolatría. Al enseñarlo de esa manera, su hijo va a aprender y le va a enseñar a sus nietos que lo mismo. Y esa cadena de maldición que está en la idolatría se perpetuará en esas familias, ¿no? Les he platicado como hace muchos años, una señora que dijo, es que no sé qué hacer. Dice, me llamó mi papá, estaba muriendo, y me llamó y me dijo, me hizo que le jurara, tenía una imagen gigante de la Virgen, que le jurara que iba a pasar de generación en generación ese. Dice, ¿qué hago? Le digo, quémala. Se oye muy feo, ¿no? O sea, oye, ¿qué consejos? Que la done ¿a quién se la va a donar? Para que también sigan idolatrando ahí. No, es una decisión, a lo mejor, pues, nunca supe qué hizo con esa imagen gigantesca que tenía, pero su papá muriendo le sujetó llevando así de esa manera a las familias subsecuentes. O sea, ¿los maldijo Dios? No. La maldición se perpetúa en el hecho de la idolatría de los padres, de los hijos, de los nietos, y si les vas a dar una imagen sota, o les vas a dar una estatua ahí de Moloch, ten para que se la lleves al que sigue y al que sigue, van a ser orgullosamente de la idolatría, pero terriblemente lamentable su condición cuando lleguen delante de Dios en el día del juicio. Entonces, aquí el salmista nos descubre, volviendo al punto, dice que se acordaba de Dios en las noches. Y no nos tendría que decir estas cosas el salmista, ¿verdad? Cómo dormía y qué hacía él en la noche. Pero al hacerlo, el salmista está declarando en realidad que él seguía ininterrumpidamente a Dios, y que al decirnos que aún en la noche se levantaba y adoraba a Dios, está declarando la sinceridad de su afecto hacia Dios, la sinceridad de su profesión de fe, mostrando que no solo de 10 era practicante y cumplidor de la ley, sino también en su vida privada. Y repito, aunque no tenía necesidad de decirnos esto, nos lo está diciendo, ¿verdad? Con lo que ya escribió y los ha enseñado es suficiente para decir, era un hombre piadoso. Pero dice, no, en las noches también me despierto y lo primero que hago es adorar a Dios y darle gracias a Dios, ¿verdad? Y es que nosotros podemos entender, ¿no?, que la práctica privada de nuestra devoción a Dios es una prueba fidedigna de que somos creyentes. Públicamente, en la práctica pública muchas veces podemos caer en la hipocresía, porque en la práctica pública a veces el hombre inclinado a la hipocresía tiende a simular o a fingir, cosa que no está obligado a hacer en lo privado, ¿verdad? En lo privado somos como somos, ¿no? Ya nos hemos acordado, ¿no?, del tapete mágico, que venimos en el camino al templo todos a lo mejor alegando, discutiendo con la señora, que sí, que no, que dijo, y que no, que, y pasamos la entrada y lo que siempre decimos del tapete mágico, ¿no? Entramos y, hermano, ¿cómo estás? Gloria a Dios, qué bueno. El tapete mágico, ¿no?
O la historia que contaba nuestro hermano en una ocasión de un niño que le decía al pastor, sí, no quiero que se termine el culto. ¿Por qué? No, que siga, pero ¿por qué? Dice, es que aquí cuando vienen mis papás, dice, están felices y sonrientes, ¿no? Pero ya nada más nos vamos del culto, entonces se vuelven como perros y gatos allí en la casa forcejeando, discutiendo, jalándose, gritando. Dice, entonces el niño inocentemente decía, no quiero que nos vayamos de aquí, no quiero que se acabe el culto, no, mis papás aquí son como me gustaría que fueran siempre. Aquí se andan sonrientes, animosos, y sí, ¿cómo no, hermano? ¿Qué te duele? Nada, me duele, soy feliz, gloria a Dios, el gozo del Señor, pero ya nada más nos vamos y se acaba el gozo y se acaba la felicidad y vienen las trompadas y las cachetadas. Espero que no, ¿verdad? Pero se entiende la idea. Normalmente la persona que no tiene arraigada la devoción a Dios tiende a descuidarse y a abandonar la adoración cuando nadie le ve. O sea, cuando estamos, te están grabando. Sí, sí. Pones tu mejor perfil, yo no sé cuál lado voltear, mi perfil no es muy bueno, ¿verdad? Entonces, quieres poner tu mejor cara, tu mejor perfil, pero cuando nadie te ve, se sale. No les voy a preguntar si a ustedes se les sale la baba cuando se duermen, ¿verdad? Pero no quiero saberlo. El salmista nos dice lo que pasa en su noche, ¿no? Los verdaderamente piadosos harán lo mismo tanto en público como en privado. Si tememos a Dios, hemos de temerlo en privado y en público, delante de la gente o sin estar la gente. Si no es así, entonces es que nuestra profesión de fe tiene mucho de qué dudarse, ¿no? Y el versículo 56 es como un remache de lo que ya ha estado afirmando. Toda su vida era de completa entrega a Dios y él lo considera como una bendición. Dice, estas cosas tuve, toda esta felicidad de la que hablo, de seguir a Dios y de estar en constante comunión con Él, es una bendición para mí. El salmista dice que era feliz, que lo disfrutaba, todas estas cosas tuve. Dice, porque guardaba tus mandamientos, ¿no? Y cuando usa esta palabra en pasado, ¿no? Esto tuve. ¿Qué quiere decir? Que el salmista, y eso es algo que nosotros debemos comprender para nosotros. Algunos creen, sí, estamos esperando el gozo y la alegría en el cielo, en el futuro. No, el salmista dice, estas cosas tuve. Se trata de la vida presente, lo que él había tenido a través de estar en comunión y en relación con Dios. No era lo que, claro, disfrutaremos en el futuro del cielo, pero ahora ya podemos disfrutar. Se trata de tener una felicidad presente que deriva para los hijos de Dios cuando estos andan en obediencia, ¿no? Estamos felices, estamos contentos. No estamos como león enjaulado, ¿no? Entonces, terminamos con unos comentarios. En primer lugar, este pasaje nos enseña a que tomemos las promesas de Dios como argumento para nuestras oraciones. Repito la idea de Spurgeon, ¿no? Sus promesas, las promesas de Dios, son como cheques al portador del banco de la fe, ¿no? Así que leamos una vez más la escritura, Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, sino sean notorias vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Así que no nos afanemos. Y en otro pasaje, 2 de Pedro 5:7, dice, echando todas vuestras cargas sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros.
Entonces, transformemos las promesas de Dios como argumento de oración. Tomemos para nosotros ese ruego, ¿no? Acuérdate de tu siervo, acuérdate de tu rebaño, acuérdate de tu iglesia, tu rebaño por el cual tú te entregaste y prometiste que no se perdería ni uno solo. Guarda tu pueblo, guarda tu siervo, guarda tu iglesia. La paz de Dios llenará nuestros corazones así. Estamos viendo que la oración requiere lectura y meditación para que podamos orar conforme a la voluntad de Dios y no estemos diciendo nada más lo que se nos ocurre. O sea, la persona va a orar y bueno, ¿qué voy a orar? Pues hay lo que vaya saliendo. No, o sea, requiere que oremos y que meditemos. Convirtamos la palabra de Dios en oración. Tengamos cuidado de que nuestras oraciones no sean nada más así, ahí se va, ¿no? A ver qué sale, no. Tomemos las promesas de Dios, la palabra de Dios y convirtámoslas en oración, ¿no? En segundo lugar, recordamos, ¿no? Aquí 3 veces se menciona la palabra acordarse, ¿no? Y recordamos también en el Nuevo Testamento la oración póstuma de aquel ladrón que estaba junto a Jesús en la cruz, ¿no? ¿Se acuerda usted de su oración? Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, ¿no? Él también fue ayudado por el Espíritu Santo para orar como David, y asombrado, ¿no?, por la grandeza de lo que estaba oyendo y de lo que estaba viendo, fue conducido por el Espíritu Santo a rogar por su alma, ¿verdad? Esta es una oración, está en Lucas 23:42, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Es una oración que debe animar a los que están buscando la salvación. Tienen que rogar a Cristo por su salvación. Dios ha prometido que, es Lucas 23:42, Dios ha prometido, o Cristo ha dicho, ¿no?, que todo el que a mí viene yo no le echo fuera. Y esa es una palabra que debe alentar a los que buscan la salvación. Rueguen por su salvación. Cristo ha dicho que si lo buscan no los va a rechazar. El asunto es que, repasando nuestras vidas, ¿está esta oración en nuestras vidas? Hemos clamado a Dios, oh Señor, acuérdate de mí. Hemos tomado la oportunidad para rogarle a Dios por nuestras almas. Siempre señalamos, ¿no?, si no oramos para buscar a Cristo, todo lo que hemos oído se nos volverá en contra en el día de nuestro juicio, ¿no? Fuimos llamados a creer en Cristo, fuimos exhortados a buscarle, a buscar la salvación que está en Él, y si no lo hacemos y lo damos por sobreseído, ¿no?, ya, entonces eso se nos volverá en contra, ¿no?, en el día de nuestro juicio. La pregunta para la persona que le ha estado sobreseyendo sería, ¿verdad?, todas las cosas, ¿te perderás por no orar? El maleante estaba a la orilla de la vida, ya estaba a la orilla de la muerte, más bien, ¿no? Estaba muriendo. Y nosotros parece que estamos en plenitud de vida, más o menos, pero en realidad nadie sabe cuándo va a salir de este mundo. Quizás tengas oportunidad el año que entra, pero quizás no estés aquí el año que entra, ¿no? Si eres sensato, debes acudir y debes orar hoy, que puedes hacerlo, ¿no? En tercer lugar, hermanos, esta es la realidad del cristianismo. Quienes lo experimentan saben que
en la preocupación, en la ansiedad, en la aflicción, en las pérdidas, en la enfermedad, en la prueba, el consuelo y la esperanza de Cristo, como en el caso del salmista, sobrepasan a las cosas temporales. Esta es la razón por la cual los creyentes tenemos fuerza a la hora de la aflicción, de la prueba, del dolor, ¿sí?, de la muerte. No puedo entender cómo lo resisten, porque el que nos ayuda a resistir es Dios, por el poder de su palabra obrando en nosotros. O sea, si cuando nosotros hemos sido alcanzados por la verdad, estamos teniendo una relación con lo que es eterno, con lo que permanece para siempre. Esta palabra de verdad nos afecta, ¿sí?, y transforma nuestra expectativa, nuestra esperanza, nuestros deseos. Tal como lo eterno sobrepasa lo terreno y lo temporal, así el consuelo y la esperanza. Cuando uno dice, no, es que, ¿cuándo te va a tocar sufrir con esta enfermedad? Pues unos 15 años. Y luego, ¿cuánto tienes con esto? No, pues 10 años o 3 años. ¿Y cuánto tienes? No, pues estoy padeciendo. Y uno dice, híjole, ¿y por qué te veo contento? Porque tengo una esperanza de una eternidad de felicidad en Cristo. Entonces, ¿qué es comparable de la eternidad con el tiempo? No hay comparación, ¿verdad? Todas las cosas que nos pasan aquí se reducen. Pregunte a cualquier creyente si estaría dispuesto a cambiar su condición de creyente por lo que ofrece este mundo. Pregúnteselo. Y la respuesta que ya la sabe de antemano, ¿no? Lo que tenemos es más valioso. No lo cambiaríamos, ni aunque nos ofrecieran todo el oro de este mundo, ¿no? ¿Usted sí cambiaría su profesión de fe, su vida? ¿Escogería otra vida? Si le dijeran, vas a volver aquí, te vamos a poner otra vez desde el inicio del mundo, ¿qué escogería? No, yo escogería este apellido y escogería este físico. O sea, si no escoge a Cristo, si no escoge ser un creyente y ser usado para la gloria de Dios, estaría escogiendo mal, ¿no? En cuarto lugar, aprendamos a orar en base a la palabra, en base a sus promesas y no simplemente con vanas repeticiones, ¿no? Dios se complace en que su pueblo le recuerde las promesas que Él ha dado, ¿no? Tú prometiste guardar a tu iglesia, te rogamos por tu iglesia. Tú prometiste preservar a tus hijos hasta el final, te rogamos que los preserves. Por eso la Escritura dice, 1 de Juan 5, 14 y 15, si alguna cosa pidieres conforme a la voluntad revelada de Dios, conforme a su palabra, Él lo hará, y esa es la confianza que tenemos en Él, que si oramos conforme a esa voluntad, Dios hará. Y un comentario breve también en quinto lugar, resulta absurdo e ingenuo como algunos profesantes del cristianismo quieren conciliar el mundo y el cristianismo. Son dos cosas que no se pueden conciliar, ¿verdad? En la parábola del sembrador ya ve que una parte de la semilla cayó entre pedregales, ¿no? Y las personas quieren estar en el mundo y quieren poner un pie en el mundo y no se puede, no se puede. No le podemos quitar el filo de la navaja del Evangelio. Son dos puntos antagónicos. Cristo dijo, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Sí? Juan 17, 15. Y esto no significa que los creyentes debamos menospreciar a las personas que están en el mundo.
¿no? Significa que dijo el apóstol Pablo, ¿no? Que con mansedumbre corrijamos a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan, ¿no? En sexto lugar, hermanos, también nosotros debemos de tomar la lección y acordarnos, ¿no? Tomemos el tiempo para examinar y reacordarnos de dónde Dios nos sacó. Para acordarnos, no somos mejores que las demás personas. Como dijo el apóstol Pablo, ¿qué tenemos que no hayamos recibido? Entonces, no podemos jactarnos de nada, ¿verdad? Dios ha sido bondadoso con nosotros y esto debe producir en nosotros humildad, consuelo, todo lo que estamos escuchando, ¿no? Fortalece nuestra esperanza. En séptimo lugar, si estás padeciendo burlas o aflicción, entonces miremos los juicios antiguos y veamos, ¿no? ¿Cuál es el fin de los malos? ¿Y cuál es el destino glorioso de los hijos de Dios? O sea, Amán estaba encantado, ¿no? Cuando el decreto de cuando iban a ahorcar a Mardoqueo y con el decreto de destruir a los judíos y acabó él colgado allí, ¿no? O sea, siempre vemos la historia es así, debemos consolarnos, ¿no? El faraón de Egipto no quería soltar a los esclavos, pero finalmente se vio forzado, ¿no? Y Egipto fue despojado por Israel, ¿no? Aprendamos de las lecciones. En octavo lugar, el cristianismo moderno, o sea, hermano, en este punto es importante reflexionar. El cristianismo moderno se ha hecho tan mundano que es muy posible que la experiencia del salmista, cuando dice que le dio horror ver la condición de los que se pierden, si a usted le parece, o a muchos les parece como exagerado y fanático, la realidad es que el tamaño de nuestro horror habla de nuestra sensibilidad hacia Dios o de la dureza de nuestro corazón, ¿no? Y es que estamos acostumbrados, o sea, si estamos viendo, si está el niño pegado a la televisión ahí viendo y matando y salta la sangre y saltan los sesos y las costillas y balazos y todo lo demás, ¿no? ¿Qué es lo que está acostumbrado a ver? Muerte, destrucción, odio, peleas, luchas. Entonces, eso va matando la sensibilidad del corazón del niño o de la persona, ¿no? Si nosotros no nos horrorizamos por el mundo en que vivimos, o sea, ¿qué estamos esperando, no? Nuestro corazón está endurecido entonces, ¿no? Si no nos entristece nuestro pecado, si no nos causa dolor el mundo en que vivimos, si no nos entristece la decadencia, el resquebrajamiento de nuestra ciudad, de nuestro país, de nuestro mundo, necesitamos con urgencia acudir a Cristo para recuperar la sensibilidad perdida, ¿no? Solamente teniendo una comunión profunda con Dios podemos ser sensibles a lo que nos está rodeando y a lo que está sucediendo en nuestro mundo, ¿no? Necesitamos del favor de Dios, de su gracia, para estrechar nuestra comunión con Dios y, como dijo el apóstol Pablo, no desprendernos del pecado que nos asedia constantemente, ¿no? En una forma simple, en noveno lugar, podemos decir que el recuerdo de Dios, el acordarse de Él, nos conducirá a guardar sus leyes, y el olvido de Dios es lo que fomenta toda clase de transgresiones, ¿no? Si usted se acuerda de Dios, y si se acuerda de la palabra de Dios, de sus hechos, de sus promesas,
seguramente esto servirá siempre para allanarle el camino en toda crisis, en toda aflicción, en todo dolor, en toda circunstancia, ¿verdad? Oremos, hermanos. Nuestro Padre Celestial, agradecemos en esta mañana la oportunidad de poder meditar y poder compartir tu palabra en nuestras mentes y corazones. Reconocemos, Padre, que tú eres el único Dios verdadero y que tu palabra es viva y eficaz, y que efectivamente, Señor, tu palabra ha traído a nuestra vida contentamiento, esperanza, ánimo para vivir y para enfrentarnos con las adversidades, los problemas y los obstáculos que encontramos en este mundo. Rogamos, Padre, que nos ayudes a apartar los ojos de nosotros mismos y a tener compasión y a tener el deseo para hablar de la gran verdad que tú has puesto en nuestras vidas y la salvación que has puesto en nuestras almas, Señor. Ayúdanos a compadecernos de los que no te conocen y ayúdanos a vivir una vida agradable delante de ti y útil, que seamos sal y luz en este mundo. Pedimos que sigas bendiciendo tu iglesia conforme a tu palabra, de sostenerla y protegerla hasta el fin de los tiempos. Te rogamos que sea así con tu pueblo aquí, Señor, y que sigas extendiendo tu brazo poderoso de gracia y de bondad sobre cada uno de tu pueblo, Señor. Bendice tu palabra y rogamos que sea prosperado tu causa y tu reino. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.